La gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor me les bendiga a todos en esta mañana de misericordia que Él nos ha regalado. Y en esta mañana quiero compartir la palabra de Dios. No dudo de que el Espíritu de Dios ha de estar hablando a nuestras vidas, ya que Él conoce de lo que nosotros tenemos necesidad. Quiero compartir con ustedes una porción de la Biblia y se encuentra en Efesios capítulo 4 y vamos a leer el versículo 1 y 2 nada más, y que sea el Espíritu de Dios dando en esta mañana esa palabra que cada uno de nosotros necesitamos. Y dice la palabra de Dios así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos con los otros en amor. Y aún el 3 vamos a leer: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Glorificamos al Señor por su palabra. Y en esta mañana vamos a hablar de andar en la unidad en el Espíritu. Por eso en esta hora he tomado esta alabanza de fondo, porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros como iglesia, que andemos en la unidad como todo hijo de Dios, llamado a poder proclamar las buenas nuevas de salvación, porque ese es el propósito por el cual Dios nos llama, para poder hablar de Él, poder hablar de que Él es un Dios de amor, de misericordia, de fidelidad, y asimismo poder hablarle a las vidas de que el Señor quiere salvar sus almas, que ellos lo que tienen que hacer es acercarse a Dios y poder confesar sus faltas, y que ellos puedan dejar esa vida de inmundicia que llevan, porque ese es el propósito por el cual Dios nos ha puesto a nosotros. Y asimismo a poder hablar de esa unidad que Pablo, aún estando preso, él motivaba a la iglesia a poder tener esa unidad como hijos de Dios. Y yo creo que la unidad no solamente debe de estar en la iglesia, sino que la unidad empieza también en nuestros hogares, porque para eso Dios creó a la familia, hombre, mujer, hijos, porque eso es lo que Dios quiere, una unidad como familia, como iglesia del Señor, porque para eso fuimos llamados nosotros, para poder llevar esa palabra que cada vida necesita. Porque si nosotros nos ponemos a pensar cuántas personas en estos momentos están sufriendo la pérdida de un familiar, quizás en estos momentos lo están velando, o quizás les acaban de dar una mala noticia de que su familiar acaba de fallecer, ya sea en un accidente o por la misma violencia que en estos momentos nos asedia. Y no solo nos asedia aquí en El Salvador, sino también fuera del Salvador, porque recuerde de que el Señor mismo nos habla de que cuando el Señor ya estuviera cerca, Él nos iba a dar esos avisos, lo que es la pestilencia, los terremotos, porque eso es bíblico. El Señor mismo, Él habla a diario en su palabra, nos habla por vidas de que Él ya viene, y que nosotros como hijos de Dios debemos de preocuparnos por vivir esa vida de obediencia, esa vida en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor.
El Señor nos pide de que nosotros prediquemos la palabra, que nos unamos en un solo sentir como hijos de Dios, como líderes, como pastores, como, ¿qué decirlo?, como ministros. El Señor quiere eso de nosotros como iglesia, porque como lo hablábamos hace poco con un siervo de Dios, de que la palabra de Dios debe de llegar hasta lo último de la tierra. Y la palabra se tiene que cumplir. Por eso el Señor nos permite poder utilizar estas redes sociales para poder llegar a aquella vida de que no conoce de Dios, y asimismo aquella que conoce de Dios, que se encuentra en un momento muy difícil de sus vidas. Y por eso el Señor nos habla en esta mañana de que debemos de unirnos a poder exaltar al Señor, a poder compartir la palabra de Dios. Como lo decía, hablábamos con un siervo y él nos decía: hermanos, echémosle adelante a la obra, proclamemos la palabra de Dios, hablemos del evangelio. Aquí no estamos para competir, estamos para poder decirle a las vidas que hay un Cristo que murió en la cruz del Calvario y que por gracia y misericordia les está ofreciendo lo que es la salvación de sus almas. Por eso a mí el Señor me inquietaba en esta madrugada el poder compartir esta palabra, de que nos mantengamos en unidad con nuestra familia. Mire el diablo cómo está destruyendo los matrimonios, cómo el enemigo está viendo la forma de poder tomar los hijos de ese matrimonio y poder llevarlos a prostituirse, poder llevarlos a la droga, porque ese es el objetivo del enemigo: destruir a la familia, destruir la unidad. Por eso el Señor nos habla que en nuestros hogares podamos con sabiduría poder hablar usted con su esposo, su esposa, con sus hijos, pero no permita que el enemigo ponga esa barrera en su hogar. Mire, la palabra de Dios dice: airaos, pero no pequéis, y que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay que tratar la manera de poder arreglar las cosas con la sabiduría y la guianza del Espíritu Santo y su palabra. Nosotros podemos hacerlo y no darle lugar al enemigo, porque como hijos de Dios dice su palabra que a paz nos llamó el Señor, no solamente en la familia, sino también como hijos de Dios, como líderes que estamos proclamando las buenas nuevas de salvación. Si usted y yo leemos lo que es el libro de Romanos capítulo 12, versículo 18, se lo voy a leer en esta mañana. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, dice, estad en paz con todos los hombres. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios? Que debemos de ser hombres y mujeres pacificadores. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros mantengamos la paz con los demás, poder llevarnos bien con todos. Es algo tan especial que usted pueda caminar por las calles, que usted pueda ir a un lugar, a otro lugar, y usted encuentra hermanos y usted puede sonreír, puede decirle un Dios les bendiga. Y si ese hermano o hermana se acerca a uno y decirle: hermana, quería comentarle que a mí me pasó esto, esta hermana me hizo esto, me hizo lo otro. Nosotros como hijos de Dios con sabiduría debemos de hablarles y decirles: hermano, hermana, ore por él o ore por ella, que le está haciendo la guerra o la batalla, porque nuestra lucha, lo recalco, no es con carne ni sangre, sino con los malos espíritus. Ese con el mismo Satanás que nosotros tenemos batalla. Pero nosotros tenemos que decirlo, tener paz con todos y poder decirle al hermano, a la hermana: pídale la sabiduría a Dios, ¿qué debe de usted hacer para poder estar en paz con esa persona? Porque Dios no nos manda a dividir, Dios nos manda a unirnos, como la misma alabanza que escuchábamos al fondo en un momento: juntos venceremos, porque no importa raza, no importa
del país donde usted venga, pero si usted ha creído en Jesucristo, somos uno en Jesús. Por eso el Señor me daba esta palabra, que andemos en esa unidad, en un solo sentir. Dice el 2, con toda humildad. Y eso es lo que falta en nosotros como iglesia. ¿Sabe que me he fijado? Permanece más el orgullo, la altivez, permanece más la vanagloria. Eso es lo que está prevaleciendo ahora como hijos de Dios. Y no hay esta humildad. Recuerde de que siempre debe de haber humildad en nosotros. Humildad significa dejarle al Señor que pelee por nosotros. No pelear yo, defenderme, hablar. ¿O qué están hablando de mí? Aquí estoy. No, el Señor no quiere eso de nosotros. Quiere esa humildad. Y con sabiduría poder arreglar las cosas. Y eso es lo que falta. La gloria y la honra sigue siendo del Señor. Por eso el Señor nos habla de que el grande es Él. El que murió en la cruz del Calvario es Él. Me encanta la palabra de Dios cuando Pablo le dice, ¿acaso está dividido Cristo? Porque unos decían, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Y Pablo decía, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y eso es una realidad. Solo somos simples servidores de Dios, siervos inútiles, que no hacemos nada si no es por el respaldo de Dios, si no es Dios quien nos guía. Por eso me encantó esta palabra, unidos, humildes, mansos. Recuerde, los evangelios, el Señor nos habla que seamos mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Darnos cuenta qué es lo que el enemigo quiere hacer con mi vida o con mi familia. El Señor nos habla de esa mansedumbre. Mire, cuando usted tiene su corazón liberado, usted tiene una paz muy dentro. Aunque venga el enemigo a querer murmurar contra usted, no le va a dañar su corazón. No le va a permitir que usted guarde un resentimiento por la persona o por el mismo familiar que quizás dijo algo de nosotros. Pero cuando hay esa sabiduría, esa astucia de que el enemigo nos damos cuenta de que él es el que quiere dividir, nosotros agarramos las cosas con sabiduría y decimos, Señor, pues ayúdame. Y te doy gracias por mi familia. Te doy gracias por aquel hermano, aquella hermana que muchas veces me ve mal. Te doy gracias por aquel hermano que dice, habla de mí y se burla de mí. Porque sabe, hermanos, hay eso. Aún en los hijos de Dios es triste y lamentable que hay hermanos que se burlan de uno. Que ellos siempre están viendo la forma de cómo le dejan mal. Pero algo que he aprendido en el Señor es dejarle las cosas al Señor. Y decirle, Señor, gracias por ese líder, gracias por esa hermana, gracias por ese pastor que dice de que en mí no hay nada. Eso es lo que he aprendido en el Señor. Y le doy gracias porque si no fuera por lo que ese líder o hermano diga, yo no siguiera adelante. Y sabe, cuando eso pasa en nosotros, uno agarra una fuerza bien tremenda y dice, no, Padre, esto es tuyo. Tú utilizas eso para que yo avance. Qué bello es el Señor, cómo su Espíritu Santo nos habla. Pero mire, la palabra de Dios no solamente habla de la humildad, sino también de la mansedumbre y dice de soportarnos con paciencia unos a los otros en amor. Mira, hermanos, en esta mañana el Señor nos está hablando, soportarnos y tener paciencia. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, paciencia unos con los otros. Sabe, la persona que nos hace un mal, lo recalco, hay que pagarle con un bien.
Y aún con nuestra familia nos toca ser pacientes, porque el enemigo siempre trata la manera de dividirnos, pero como le repito, el Señor nos da la sabiduría. Pero el 13, el Señor nos habla solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso es lo que el Señor quiere en esta hora, que usted y yo seamos pacificadores, que si vamos a promover, que sea la paz. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Si gente allá afuera que no conoce de Dios, cómo usa los medios, redes sociales para hablar de la paz, gente que no conoce de Dios y promueve más la paz, la unidad, cuánto más nosotros que somos hijos de Dios. Por eso el Padre nos habla en estos momentos de que en nosotros haya esa unidad, que no haya división. Mira, hermanos, alegrémonos cuando Dios levante un siervo en la alabanza. Gloria a Dios, adelante. Cuando Dios levante un hombre o mujer que está utilizando el Señor en orar por vidas, gocémonos, adelante. Yo siempre he dicho, el campo de Dios es muy grande, soldados se necesitan. Para todos hay oportunidades, por tanto no debe de existir la división ni el celo espiritual. ¿Por qué hablo tanto de esto? Porque eso está aconteciendo en estos momentos. Un hermano ve cómo opaca al otro cuando se trata de hablar del evangelio, del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, de que hay un único Dios de esperanza. De eso es lo que Dios quiere. Yo siempre digo, el Señor en su misericordia me permite de llevar esa palabra de restauración a las vidas, esa palabra de aliento. Otros tienen lo que es el privilegio de evangelista, otros de maestro, en fin, hermanos, qué dones. Hay muchos. Solamente hay que mantener la búsqueda, pagar el precio para obtener esos dones, para poder obtener las bendiciones de parte del Señor. Yo sé que esta palabra es más para la iglesia, para nosotros como hijos de Dios, porque Dios necesita más hombres y mujeres dispuestos a hacer su obra. Mire, la palabra de Dios me habla en Números, cuando dice la palabra de Dios de que un joven llegó a Moisés y le dice, Eldad, Merab, están profetizando. Y Moisés, Josué como que le dice, cállalos. Pero me encantan las palabras de Josué, como que lo voy a decir a mi manera, como quien dice más, que se levanten más, como quisiera que más se levantaran. Porque recordemos que Moisés fue uno de los hombres libertadores que Dios levantó para el pueblo de Israel y Dios lo utilizó poderosamente. Y luego él dejó un sucesor y sabemos que es Josué. Pero lo que yo le quiero dar a entender, hermanos, que gloria a Dios por aquellas vidas de que buscan del Señor, aquellos que tienen anhelos. Si usted tiene anhelos, gloria a Dios, en su momento Dios lo va a cumplir, porque Dios pone los anhelos en el corazón y Él lo va a respaldar. Por eso en esta mañana el Señor nos ha hablado de la unidad. Nosotros como iglesia, con unos hermanos, nos estamos uniendo a apoyarnos mutuamente. Hay siervos que han abierto páginas también para orar por vidas. ¿Y sabe qué hacemos nosotros? Compartimos el video, nos apoyamos y decimos, adelante, hermano, lo vamos a apoyar, porque de eso se trata, de la unidad, del amor, la mansedumbre, la templanza, y puedo añadir muchas palabras. Pero la gloria y la honra sea para el Señor, que me permite poder compartir esta palabra. Así que líder, pastor, hermanos en Cristo, apoyémonos como ministerio. Apoyémonos a poder compartir esos videos de transmisión. Si algún hermano necesita oración, pues gloria a Dios, vamos a orar. Si para eso el Señor nos ha dejado, para poder interceder por los demás. ¿Quién es el grande aquí? Es nuestro Señor Jesucristo. Si Dios no deposita en nosotros el poder, la autoridad, nosotros no somos nada. Somos polvo, somos carne. Si hoy mismo el Señor
Me puede tener aquí pues grabando esta transmisión y quizás en la tarde yo ya no puedo estar. Y si la hermana Sandrita ya no está, no se preocupe, Dios levanta a otro. Mejor que yo todavía, yo siempre lo he dicho, porque a mí me gusta valorar, no me gusta, y le doy gloria a Dios por eso, no sentirme más ni menos, sino que yo soy quien soy y no compito con nadie. Y le doy gracias al Señor fiel, porque el Señor es verdadero, le doy el honor a Él, porque siempre me hace el Señor sentir en el espíritu, hija, un balance. No eres menos, no eres más. Eres quien yo digo que eres. Porque de eso se trata. Usted es quien es, cada quien tiene su identidad, cada quien tiene un nombre que Dios le ha entregado. Siempre lo digo, cada mujer es hermosa, es única. Una mujer no tiene que competir con otra. Un varón no tiene que competir con otro. Y si queremos parecernos, busquemos parecernos a Cristo. Él nos dejó sus huellas. Él mismo nos enseñó ser de amor, misericordia con los demás. Yo creo que eso es lo que el Señor me ha dado a mí. Así me ha dado el Señor, porque muchos han cuestionado, la hermana habla de amor, de misericordia, pero no les habla de su condición como están. Sí les hablo y se los digo, pero eso se hace de una forma cercana a las personas, visitarles, o un mensajito que hoy están en redes sociales. Hoy estos medios son de bendición, otros lo utilizan pues para otras cosas, pero nosotros, los hijos de Dios, lo estamos utilizando para edificar la iglesia, porque este mensaje tiene que llegar hasta lo último de la tierra. Así que en esta hora quiero despedirme y darle gracias al Señor por la oportunidad que me dio de poder transmitir para la gloria de Dios desde la página Promesas de Jesús. Y asimismo invitarlos para el día de ahora a las 9 de la noche. Vamos a estar orando. Usted puede enviar su petición y vamos a estar orando, porque de eso se trata, de llevar las cargas de los débiles. La gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor me les bendiga. Y ha estado con ustedes su hermana Sandra Bautista. Gloria a Cristo Jesús. Amén.